Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para la tercera clase del curso de corrección de textos. Les doy la bienvenida, María Pilar, bienvenida, Priscila, bienvenida, Olimpio, muy bienvenidos esta tarde. Esta corrección de textos, hoy día, esta sesión de corrección de textos va a tener hoy día una particularidad. Yo, durante unos 15 o 20 minutos iniciales, voy a hacer un resumen de los instrumentos que he dado para justamente abordar la corrección de los textos y después vamos a entrar a corregir textos propiamente dichos, ¿no? Propiamente dichos. Muy bien. Una de las cosas que vengo recalcando tanto en este curso como en otro que tiene que ver que está relacionado con este tema, es que no es posible entender la corrección de los textos sin adentrarse en el proceso de comunicación, ¿no? Y sobre este tema hemos hablado y hemos dicho que hay 6 elementos de la comunicación. Eh, eh, Dicho que también hay 6 funciones de la comunicación, pero hemos tratado solamente 5. Hemos dejado de lado para para este curso, la función poética, ¿no? Y solamente hemos explicado la función expresiva, la función apelativa, la función de contacto, la función referencial y la función metalingüística. Eh, Respecto de la elaboración de los textos, ¿no es cierto? Hemos dicho que cuando uno va al código para elaborar el texto, ¿no? Hace un proceso de selección y de combinación y elabora un mensaje. Estas reglas son reglas lingüísticas y a su vez están unidas a reglas de carácter sociocultural, ¿no? Eso también lo hemos explicado. Y esto es sumamente importante porque cuando uno va a corregir el texto, tiene que fijarse en quién es el emisor de ese texto, quién es el receptor del texto, porque la relación o el contacto que se realiza para evocar los objetos, ya sean lingüísticos o no lingüísticos, del, eh, del mensaje que se pretende dar, ¿no? Eh, Vienen acompañados, ¿no? Vienen acompañados, ¿no? De una de un manejo, ¿no es cierto? De un manejo que obedece a distintas estrategias, ¿no? A distintas estrategias. Muy bien. Lo más importante es en este tipo de cursos, cuando uno aborda el texto, es bueno saber cuál es el emisor y saber quién es el receptor, ¿no es cierto? Ya sabemos que el canal es un canal gráfico visual, ¿no es cierto? Gráfico visual. Eh, pero también es muy importante delimitar el marco de referencias, ¿no? Generalmente los eh, textos vienen acompañados de un título. Ese título se entiende que es el tema que se va a tratar, pero tiene que quedar bien claro que el tema que se va a tratar no es el marco de referencias, sino que es el marco de referencias delimitado, precisado, reducido, ¿no? Y solamente van a hablar dentro de todo lo que se puede hablar en el marco de referencia, ¿no? Van a hablar solamente un aspecto o dos de todo ese marco de referencias, y eso es lo que constituye propiamente el tema, ¿no es cierto? Que ustedes tienen que evaluar porque van a corregir. Entonces, la pregunta que se deduce inmediatamente de ahí es, ¿qué debemos hacer en este caso?
Entonces debemos dejar el título en veremos. Veremos. Y si el desarrollo del texto amerita ese título, lo conservaremos. Pero si el desarrollo del texto va por otros lados, ¿no es cierto? Ya sea enriqueciendo o limitando aún más el tratamiento del tema, entonces el título probablemente tenga que cambiar. Y el corrector tiene que estar atento a eso. El título es como una síntesis, ¿no? Pero no siempre esa síntesis que funciona como título es la adecuada al desarrollo que realmente se ha realizado, ¿no es cierto?, de la materia que señala el tema. Otro de las cosas, otro de los aspectos que son importantes, ¿no?, es un aspecto que tiene que ver con el armado de los párrafos, ¿no? Porque si bien la unidad es la unidad mínima si bien la oración es la unidad mínima de mensaje, ¿no?, lo que sucede es que nunca un texto consta de una sola oración, sino que consta de varias oraciones concatenadas entre ellas. Y aquí hay que darse cuenta hay que tener en cuenta para corregir un detalle, que es un detalle mayor, ¿eh? No es un detalle menor. Y ese detalle mayor es que justamente la correlación de oraciones está resultando porque se ha dado la aplicación de un principio, que es el principio de sujeción. Las oraciones se sujetan entre ellas, los mensajes se van complejizando, ¿no es cierto?, a medida que se unen unidades de mensaje, ¿no? Y esa complejización trae como resultado la construcción de un párrafo. Entonces, esa construcción del párrafo debe estar sujeta en cuanto a la relación de sus unidades, en este caso las oraciones, al principio de sujeción. Es decir, no puede haber, ¿no es cierto?, un mensaje o una oración que sobre, ni tampoco puede haber una oración que falte en el párrafo. Y eso es muy importante porque el desarrollo del tema implica el principio de concisión, que como ya he explicado, no se trata de decir con menos palabras todo, sino se trata de decir con las palabras necesarias, con las palabras necesarias. Son las palabras suficientes y necesarias las que hacen que un texto sea un texto conciso, ¿cierto? Sea un texto conciso. Ahora, hay aspectos que son, en el tratamiento del tema, que son altamente relevantes. En el tratamiento del tema, por ejemplo, la parte semántica tiene una relevancia, digamos, notable, pero ojo que tienen que ser perspicaces porque no es el significado digamos, un elemento independiente de la estructura sintáctica, ¿no? Yo puedo decir, Juan mató al toro, ¿no? Y ahí en ese caso, la estructura sintáctica lo que me está diciendo es que hay un humano que se llama Juan que le ha quitado la vida a un bóvido, ¿no? Pero si yo digo, el toro mató a Juan, tiene exactamente las mismas palabras y la misma construcción sintáctica, ¿no? Y ahí es un bóvido, un animal que muge, ¿no es cierto?, ¿no?, el que le ha quitado la vida a una persona que se llama Juan. Entonces, allí el aspecto semántico, ¿no?, el aspecto semántico se va adecuando, ¿no es cierto?, a la relación sintáctica, a la relación sintáctica. Muy bien. Otro aspecto que también se tiene que evaluar, ¿no es cierto?, cuando uno hace la corrección, es el uso de los relacionadores, porque los relacionadores nos meten dentro del mundo lógico.
nos meten dentro del mundo lógico. Es decir, si yo digo Juan y Pedro, ahí hay una conjunción, ¿no es cierto? Hay una conjunción, una unión de Juan y Pedro, ¿no? Si digo Juan o Pedro, hay una disyunción, hay una disyunción. Si digo Juan sí, pero Pedro no, ahí hay una adversatividad, el Pedro está diciendo, ¿no es cierto? Este no, ¿no? Este no, ¿no? Y ahí hay otras conjunciones que son, sin embargo, el pero, el no obstante, etcétera, etcétera, que van marcando criterios lógicos finos en el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser evaluado para poder ser corregido correctamente, ¿no? Hay, por supuesto, flexibilidades, ¿no? Manejos de estilo distintos, como les refería, ¿no? Estos manejos de estilo distintos son manejos que tienen que ver básicamente con qué materia se está tratando, ¿no? Y para quién se está tratando esa materia. No es lo mismo, digamos, escribir un cuento, ¿no? Donde se entiende que los lectores están difuminados, ¿no? Difuminados en el sentido de que no se sabe exactamente quiénes son, pero hay un mundo de lectores de cuentos, ¿no? O no es lo mismo escribir eso que escribir un ensayo sobre, qué sé yo, los quelónidos, ¿no es cierto? Se me refiero a las tortugas, ¿no? Todos los quelónidos, ¿no? En, en Ecuador, que más que un ensayo podría ser un artículo científico, ¿no? Acerca de las tortugas. Hay textos que requieren conclusiones, hay textos que no requieren conclusiones. Es decir, hay toda una variedad de estilos con los cuales uno se puede manejar con el lenguaje y hay que tener en cuenta eso, porque el estilo está revelando la intención, la intención del emisor, o sea, del autor del texto. Claro, y después vienen todos estos aspectos propiamente lingüísticos que tienen que ver con el nivel sonoro del lenguaje. Ustedes saben que hay palabras que son invariables, ¿no? Como las preposiciones y las conjunciones, de esas no voy a hablar, pero todas las demás palabras tienen variaciones, sufren variación, sufren. Y ahí está el tema de la concordancia. Y este tema de la concordancia es fundamental en la corrección. El nombre tiene que concordar en género y número con el artículo, tiene que concordar en género y número con el adjetivo. Es una regla de concordancia ineludible. Y por otro lado, está en la estructura oracional, ¿no es cierto?, la concordancia entre el nombre, que es el núcleo de la referencia, y el verbo, que es el núcleo del comentario. Y esa concordancia es de número y de persona, o singular o plural, o primera, segunda o tercera persona, ¿no? Entonces, esas reglas de concordancia son fundamentales. Pero aparte de estas concordancias, ¿no es cierto?, hay lo que se llama el principio de compatibilidad semántica, que es una forma de concordancia, el principio de compatibilidad semántica, es decir, los términos, ¿no es cierto?, se relacionan entre ellos también por sus significados, y hay significados que son compatibles y significados que no son compatibles, ¿no? Eso lo hemos explicado en la clase anterior. Entonces, hay significados que no se compatibilizan. El ejemplo más claro que se da a este respecto es los elefantes fuman teteras, donde los elefantes no pueden fumar, ¿no es cierto? No son los agentes del acto de fumar, y además que las teteras no son el objeto de fumar porque se fuman vegetales, ¿no? Y no todos los vegetales, ahí también hay una serie de exclusiones, ¿no? Entonces, este punto, hasta aquí, digamos, se han dado una serie de instrumentos sintácticos y una serie de elementos semánticos, ¿no? Y lo que sería bueno es tener en cuenta también, ¿no?, los elementos propiamente sonoros, ¿no?, que son los que permiten estas variaciones de las cuales ya hemos hablado, pero que al mismo tiempo
posibilitan, según el tipo de la palabra, la acentuación. Las agudas, graves y esdrújulas tienen sus reglas de acentuación, ¿no es cierto? Y las palabras compuestas tienen su regla de acentuación y y hay la famosa acentuación diacrítica, ¿no? La famosa acentuación diacrítica. Muy bien. Esos son los instrumentos que tenemos, ¿no? Para abordar el tema de la corrección de los textos. Hoy día vamos a hacer un acercamiento a la corrección de textos, ¿no? Un acercamiento a la corrección de textos desde el punto de vista de la puntuación. La puntuación tiene que ver con el ordenamiento de las ideas, ¿no? Es decir, yo tengo ya mi tema, ¿no? Di mi marco de referencia, después lo delimité, le puse límites y ahora ya tengo el tema, ¿no es cierto? Y ahora voy a desarrollar ese tema en varias secuencias, ¿no? Varias secuencias. Es lo que antes se denominaban las ideas, ¿no? Las ideas fuerza le llamaban, ¿no? Varias secuencias. Muy bien. Vamos a tomar un primer caso, ¿no? Un primer caso de un primer texto, ¿no? A ver, ¿cuál de estos es? Ah, ya. Este es el texto número 1. Entonces, este texto lo vamos a ver en detalle, ¿no? Lo vamos a ver un poco en detalle, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿no? Inicialmente, este texto es el siguiente, ¿no? Ya lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo están viendo, el texto? ¿Me escuchan bien o no? Sí, doctor. Buenas Ah, tardes. perfecto. ¿Pueden ver el texto también, don Elvis? Sí, doctor. Ah, perfecto. Perfecto, gracias, gracias. Bueno, fíjense, este es un texto que lo voy a leer tal como está, ¿no es cierto? Tal como está. Así ese texto se ha escrito, o sea, yo no lo he inventado, así está escrito. Ante sendas modificaciones legislativas, el delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 200 del Código Penal y ante la falta de decisión política para la lucha contra la inseguridad ciudadana por parte de los entes competentes, Policía Nacional, Gobierno Central, Gobierno Regional, gobiernos locales, el legislador ha promulgado sanciones graves contra los autores de este delito, ¿no? Contra los autores de este delito, en fin, de tratar de reducir estos actos dolosos por parte de las organizaciones delictivas y en el presente caso en la modalidad de amenaza o violencia contra el propietario responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada. Por ello, ante la desviación delictiva por parte de algunos sectores de los sindicatos de construcción civil, quienes se dedicaron a pedir cupos y dinero para impedir la ejecución de las obras, es que se tipifica como conducta penal sancionable si la violencia o amenaza es cometida contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución, ¿no? Si ustedes sienten la necesidad de volver a leer el texto para ver qué cosa quiere decir que están mentalmente sanos, ¿no? Porque este texto es tan enrevesado, ¿no? Que hay que leerlo varias veces para ver qué cosa quiere decir. Sabemos que se trata del delito de extorsión, ¿no es cierto? Y sabemos que se trata de sindicatos de construcción civil que al parecer realizan este delito, ¿no? Este delito. Pero también podemos deducir que se han promulgado sanciones graves, ¿no es cierto? Que se han promulgado, ¿no? Sanciones graves contra los autores de este delito, ¿no? Con varias finalidades, etc. Pero es un texto altamente desordenado. ¿Por qué es desordenado este texto? Paso a escribir. Fíjense.
dice, ante sendas modificaciones legislativas del delito de extorsión, el delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 200 del Código Penal. Ha habido modificaciones legislativas del delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 200 del Código Penal. Y dice el texto, ante estas modificaciones legislativas. Yo puedo entender de que esas modificaciones legislativas, ¿no es cierto?, no son buenas, ¿no? Porque dice también, ante la falta de decisión política por la lucha contra la inseguridad ciudadana por parte de los entes competentes, Policía Nacional, Gobierno Central, Gobierno Regional, Gobierno Local, y ante la desviación delictiva por parte de algunos sectores de los sindicatos de construcción civil, quienes se dedicaron a pedir cupos y dinero para impedir la ejecución de las obras, ¿no? Y entonces yo caigo tratando de ordenar el texto, tratando de corregirlo, caigo en la certeza de que estas de acá son causas. ¿Causas de qué? ¿O causas para qué? ¿Qué generan? Generan que como consecuencia que el legislador ha promulgado sanciones graves contra los autores de este delito, ¿no es cierto? Y se ha tipificado como conducta penal sancionable si la violencia o amenaza es cometida contra el propietario, responsable, contratista de la ejecución de una obra de construcción civil privada o de cualquier modo impidiendo, perturbando, atentando o afectando la ejecución. Es decir, yo digo acá, se han hecho modificaciones, ¿no es cierto?, al delito de extorsión, pero no son suficientes, ¿no? Hay falta de decisión política, sí, y hay desviación delictiva, ¿no?, sobre todo de los sindicatos de construcción civil. Ya, eso lo tenemos que solucionar. Ese es mi problema. Esas son las causas, ¿no es cierto? Esas son las causas que yo tengo que visualizar bien para ver qué solución les doy. Entonces, ¿qué dice el texto? Que el legislador ha promulgado sanciones graves contra los autores de este delito. ¿Cuál delito? El delito de extorsión. Y se tipifica como conducta penal sancionable el delito de extorsión si la violencia o amenaza es cometida contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil o pública, etc. Entonces, sigo bajando y digo, ¿con qué finalidad hago esto? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad hago esto? Vamos a tratar de reducir estos actos dolosos, los actos de extorsión, por parte de las organizaciones delictivas, y en el presente caso, en la modalidad de amenaza y violencia contra el propietario responsable contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada. Si se da ese caso, entonces ahora sí ya lo podemos combatir porque se han dado unas normas. Muy bien. Aquí caben varias observaciones, ¿ah? Caben varias observaciones. Lo primero, para utilizar los instrumentos de corrección, ¿no es cierto? No se sabe si las modificaciones legislativas, no se sabe si las modificaciones legislativas, ¿no es cierto?, el número 1, se refieren al delito de extorsión y son adecuadas o no son adecuadas. Deducimos que son inadecuadas porque está diciendo ante sendas, ¿no es cierto?, se han promulgado sanciones graves, ¿no es cierto?, ante sendas, modificaciones legislativas que no son suficientes, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que esa es una causa, ¿no es cierto?, para haber dado, ¿no es cierto?, otra norma que implica sanciones graves. Ante falta de decisión política de lucha contra la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, también vamos a dar esta norma para evitar la extorsión. Y específicamente vamos a dar la norma para que algunos sectores, ¿no es cierto?, de los sindicatos no estén extorsionando pues a los que hacen construcción civil, ¿no? Entonces, hay ambigüedad en lo primero. No se sabe exactamente la ambigüedad, o sea, falta de precisión. No se sabe si esas modificaciones legislativas son realmente, ¿no es cierto?, insuficientes, porque no se dice.
Pero así como está expresado, parecería ser que son insuficientes, ¿no? Entonces, lo demás, como causas, fíjense, ante la desviación delictiva por parte de algunos sectores de los sindicatos de construcción civil, está al final. Yo la he puesto dentro de las causas para ordenarla, ¿ya? ¿Qué trae esto como consecuencia? Que el legislador ha promulgado sanciones graves contra los autores de este delito. Bueno, las sanciones graves no se promulgan, se aprueban. Una ley se aprueba. La promulgación es resultado de la aprobación, ¿no? Y después de la promulgación viene la publicación de la norma, ¿no? Entonces, el legislador dice, o sea, el legislador es el poder legislativo, ¿no es cierto? Él aprueba, él no promulga. Promulga el poder ejecutivo, y ahí hay un error. Impropiedad en el manejo del lenguaje, ¿no? Y ahí dice que esas sanciones graves han tenido como objeto, ¿no es cierto?, reprimir una conducta penal sancionable si la violencia o amenaza es cometida contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil, público o privada, o de cualquier modo impidiendo, perturbando, alentando o afectando su ejecución, la ejecución. Dígame, Elvis. Doctor, también se podría decir que no ha habido el principio de culturalidad debido al desconocimiento de la materia también. A eso vamos. A eso vamos, ¿no? Ahora, fíjese usted la finalidad, ¿no? ¿Para qué se da esta norma? A fin de tratar de reducir estos actos dolosos por parte de organizaciones delictivas, y en el presente caso la modalidad de amenaza o violencia contra el propietario, responsable, contratista de ejecución de una obra. Acá hay una redundancia, porque ya se dijo eso con anterioridad. Miren ustedes, si yo analizo, si yo trato de organizar el texto, primero hay causas que hacen requerible se modifique la extorsión. O sea, se modifique el delito de extorsión, o sea, las características del delito de extorsión, ¿no es cierto? ¿Cómo yo lo he hecho? ¿No es cierto? Aprobando una serie de graves sanciones, ¿no es cierto? De sanciones graves contra los autores del delito, ¿no? Entonces, ahí ya lo tipifico, amenazas. Pero la pregunta es, el legislador ha promulgado sanciones graves pero no dice cuáles son las sanciones graves, sino que informa acerca de cómo se ha modificado, es decir, el delito. O sea, si la violencia o amenaza es cometida contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil, público o privado, de cualquier modo impidiendo. Esa es la caracterización del delito. ¿Y cuáles son las sanciones graves? ¿No? ¿Cuáles son las sanciones graves? Este párrafo, para ser consistente, tendría que decir, ¿no es cierto?, el legislador ha aprobado, ¿no es cierto?, una modificación al delito de extorsión en el sentido de que si la violencia o amenaza es cometida por el propietario, etc., hasta ahí estamos bien. Pero si alude a sanciones, ¿no es cierto?, y me refiere la tipificación del delito, ¿no?, en qué consiste el delito, entonces hay algo que no está bien, porque se han aprobado sanciones graves y no sabemos cuáles son. Y sí sabemos cuál es el delito, y a eso no se refiere el texto, ¿no? Ahí hay un problema de consistencia. Hay un problema de consistencia. Hay desorden. O sea, hay un desorden. O sea, el principio de sujeción no está siendo bien utilizado. El principio de sujeción no está siendo bien utilizado. No. Fíjense, vamos a hacer una comparación, ¿ya? Acá yo tengo el cuadro del texto original, ¿no es cierto? Y el cuadro
del texto revisado, ¿no? El texto original ya lo he leído, ¿no es cierto? Lo puedo volver a leer. Ante sendas modificaciones legislativas, el delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 200 del Código Penal, y ante la decisión política para la lucha contra la inseguridad ciudadana por parte de los entes competentes, Policía Nacional, Gobierno Central, etcétera, gobiernos locales, el legislador ha promulgado sanciones contra los autores de este delito a fin de tratar de reducir estos actos dolosos por parte de organizaciones delictivas y en el presente caso en la modalidad de amenaza o violencia contra el propietario responsable o contratista de ejecución de una obra de construcción civil pública o privada. Por ello, ante la desviación, ¿no? Ante la desviación delictiva por parte de algunos sectores de los sindicatos de construcción civil, quienes se dedicaron a pedir cupos o dinero para impedir la ejecución de las obras, es que se tipifica como conducta penal sancionable si la violencia o amenaza es cometida contra el propietario, responsable o contratista de ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo impidiendo, perturbando, atentando o afectando a la ejecución. Hay dificultades para entender, quiere decir que el nivel de claridad es bajo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tenemos el texto revisado, cuyo supuesto es que va a estar más claro, ¿no? Entonces, hemos puesto lo siguiente como alternativa. Al momento, existen sendas modificaciones legislativas inadecuadas del delito de extorsión previsto y sancionado en el artículo 200 del Código Penal. Asimismo, ausencia de decisión política para la lucha contra la inseguridad ciudadana por parte de los entes competentes. Y entre paréntesis he puesto Policía Nacional, Gobierno Central, Gobierno Regional, Gobierno Local, ¿no es cierto? Y finalmente, y también, un incremento de los actos delictivos por parte de algunos sectores de los sindicatos de construcción civil, ¿no es cierto?, que vienen pidiendo cupos y dinero para impedir la ejecución de la obra. ¿Qué estoy haciendo aquí? Describo la situación. Hay modificaciones que no son adecuadas, ¿no es cierto?, legislativas respecto del delito de extorsión. Hay ausencia de decisión política y hay incremento de hechos delictivos o de actos delictivos. Ahora, respecto a esto, ¿qué pasa? Por ello, en consecuencia, el Congreso ha promulgado, acá debería decir aprobado, ¿no es cierto? Ha aprobado, ¿no? Ha aprobado, ¿no? Sanciones graves contra los autores de este delito. ¿Cuál delito de extorsión? En tal sentido, se tipifica como conducta penal sancionable si la violencia o amenaza es un acto de extorsión, ¿cierto? Perdón, si la violencia o amenaza en un acto de extorsión es cometida contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de construcción civil pública o privada, o de cualquier modo impidiendo, perturbando, alentando y afectando la ejecución. La finalidad de esta nueva norma es reducir estos actos dolosos por parte de organizaciones delictivas. Punto. Esa es la finalidad. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos intentado? ¿Qué hemos intentado al revisar este texto? ¿Qué hemos intentado al revisar este texto? Al revisar este texto hemos intentado reducir la ambigüedad. Hemos intentado ganar en precisión, ¿cierto? Hemos intentado dotar al texto de claridad, porque así como estaba no era nada claro, no era claro. Ahora sabemos que hay un tema, ¿no es cierto?, que está ofreciendo dificultades, ¿no es cierto?, en el ámbito penal. Es decir, existen modificaciones legislativas inadecuadas, ¿no es cierto?, ausencia de decisión política, ¿no?, incremento de actos delictivos, se entiende que son de extorsión. En segundo lugar, para solucionar eso, el Congreso ha aprobado sanciones graves contra los autores de este delito, ¿no es cierto? En tal sentido, se tipifica como conducta penal sancionable si la violencia o amenazas en un acto de extorsión es cometida contra el propietario, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí subsiste, ¿no es cierto? Aquí subsiste, estando mejor el texto, ¿no? Aquí subsiste el hecho de que se han aprobado sanciones graves para solucionar un problema y no se dice cuáles son esas sanciones. Y sí se dice
cómo se ha tipificado, ¿no es cierto?, cómo se ha caracterizado mejor el delito, ¿no? O sea, hay un cierto orden, pero esa ausencia, ¿no?, que se nota por haber nombrado las sanciones graves como el objeto de la aprobación y no decir nada de ellos, subsiste, ¿no? Y además acá se ha reducido totalmente. La finalidad de esta nueva norma, ¿no es cierto?, es reducir estos actos dolosos por parte de organizaciones delictivas. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el manejo de este texto de mi parte? Dígame, don Elvis. No, doctor, solo quería hacer un comentario más de que como no se ha detallado cuáles son esas sanciones, no sé si ahí quiere decir que no se ha aplicado el principio de precisión Así es, y efectivamente. culturalidad, ¿no? Claro, porque ahí Por el se tema nota que, de la materia. sí, se nota que hay un desconocimiento del manejo de la información sobre el Código Penal. Esto parece haberlo hecho un periodista, ¿no? Y un periodista que no está especializado. Ahora, las ideas han estado en desorden, ¿eh? O sea, la secuencia de las ideas han estado en desorden. Se han metido por un lado la idea de las causas, después se ha vuelto a retomar en el siguiente párrafo la idea de las causas, ¿no? Se ha hablado de sanciones graves y no se dice cuáles son esas sanciones graves, que es la pepa, digamos, de la aprobación, ¿no es cierto? No se hace, no se resalta el hecho de que se ha modificado, ¿no es cierto?, la naturaleza del delito de extorsión, o sea, se han añadido otros elementos para que se deben tener en cuenta en el caso del delito de extorsión, etcétera. O sea, ese es un texto muy mal hecho, ¿no? Es un texto muy mal hecho. Doctor, ¿me permite acotar? Sí, 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 por supuesto. Dígame. En la redacción del texto, o sea, entiendo que el esquema de la redacción se está considerando primero las causas, luego las consecuencias y luego la finalidad. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si en una redacción, en un texto, lo hacen al revés, ¿no? O sea, primero ponen las consecuencias, luego las causas, luego la finalidad. O quizás la finalidad lo ponen adelante, ¿no? El texto que usted propone, entonces, quiere decir que es recomendable seguir este orden, primero la causa, luego las consecuencias y luego la finalidad. O sea, debemos procurar seguir este orden en todos los textos que redactemos. Es mi inquietud. No, mire, en ese sentido, ustedes pueden manejarse con flexibilidad, pero ojo, ¿ah? Ojo, la flexibilidad significa de que cambian, de que también son flexibles para utilizar una estrategia distinta de armado del texto. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo empezar diciendo, ¿no? Un momentito, vamos a empezar por acá. Con la finalidad de reducir actos dolosos, ¿no es cierto?, por parte de organizaciones delictivas, el Congreso ha aprobado sanciones graves contra los autores del delito de extorsión. Va cambiando, ¿no es cierto? Va cambiando la lógica. En tal sentido, se tipifica como conducta penal sancionable si la violencia o amenaza en un acto de extorsión es cometida contra el propietario, etcétera, etcétera, etcétera. En tal sentido, ¿no es cierto? Entonces, subo y digo, coloco esto en el tercer párrafo y digo, y esta modificación se ha debido, ¿no es cierto?, a que las modificaciones realizadas en el Código Penal sobre el delito de extorsión no han sido inadecuadas, ¿no es cierto? Y asimismo, no hay una ausencia de decisión política para la lucha contra la inseguridad ciudadana por parte de los entes competentes, y además porque los hechos delictivos han ido en incremento, ¿no es cierto? Sobre todo por los sindicatos de construcción civil. Y cambia la lógica.
¿no? Yo también puedo tener otra. El Congreso ha aprobado sanciones graves contra los autores del delito de extorsión, ¿no es cierto? Empiezo por ahí. El Congreso ha aprobado sanciones graves contra los autores del delito de extorsión. Y puedo seguir con las causas. Ello se ha debido a que la legislación no era suficiente, a que no estaban actuando bien los encargados del gobierno de sancionar este delito, y también por el incremento de los actos delictivos. ¿No es cierto? Puedo ir. En tal sentido, ¿no es cierto?, se tipifica la conducta sancionable de esta manera, y las sanciones graves de ahora en adelante son las siguientes: esta y la otra. Se puede. Lo que se ha hecho es una posibilidad de ordenamiento, pero pueden haber otras posibilidades de ordenamiento. Y ahí la persona demuestra su versatilidad o su nivel de competencia en el manejo del lenguaje. Claro, cuando se realizan estas modificaciones, ¿no? Hay que ver qué es lo que más importa. Si lo que más importa es que el Congreso combate el delito de extorsión, por ahí hay que empezar. Si lo que más importa es que las modificaciones no eran suficientes, las que te habían hecho con anterioridad no eran suficientes, y que el delito se ha incrementado, entonces pongo, ante el incremento de los delitos y la inacción de verdad, ¿no? Congreso aprueba, ¿no es cierto?, sanciones más graves contra los autores del delito de extorsión. La finalidad es reducir el delito. ¿Se dan cuenta? ¿No? Allí hay lo que se llama el foco de atención, ¿no es cierto? El foco de atención. ¿Dónde quiero establecer mi foco de atención? Y efectivamente, yo puedo partir de las causas, voy con las consecuencias y voy con la finalidad. Pero también puedo partir de las consecuencias, o sea, del hecho, ¿no es cierto?, que se está dando, ¿no?, para solucionar un problema determinado, y después hablar de este problema y decir que todo esto se está haciendo con la finalidad de que el delito de que sea aplicado el delito de extorsión contra organizaciones criminales, ¿cierto? Buena pregunta. Don Olimpio, dígame. Doctor, mi pregunta en este caso es lo siguiente. Si nosotros estamos hablando, mi forma de entender, en cuanto al momento de aprobación de este documento en el Congreso de la República, se tiene que cumplir necesariamente las formalidades correspondientes. Y creo que estamos en este momento dando un sentido de que cuando ya fue aprobado y se tome las diferentes definiciones, ¿no? El sentido de la palabra, de acuerdo a lo que está mencionando usted. Quisiera que me saque un poco de la diferencia de los puntos. Gracias. Don Olimpio, usted me está llevando con buen criterio a un asunto de técnica legislativa. En realidad, lo que estamos haciendo, en este caso, tratándose de un tema normativo, estamos haciendo efectivamente técnica legislativa. Una primera cosa que tengo que decir es que el texto aprobado por el Pleno del Congreso no es modificado. Pensar de que el texto aprobado por el Pleno del Congreso es modificable es atentar contra el principio de seguridad jurídica. Todas las modificaciones al texto pueden ser realizadas, ya sea en comisiones, porque la comisión evalúa el proyecto y puede estar de acuerdo o no con el texto, y en consecuencia puede hacerle variaciones al texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, algunas variaciones podrían ser dadas también en el Pleno, pero una vez que el relator, ¿no es cierto?, ha leído el texto, ¿no?,
y se ha pronunciado el Pleno del Congreso aprobando ese texto, no debería hacerse absolutamente ninguna modificación. Porque eso es atentar contra el principio de seguridad jurídica. Seguramente usted ha escuchado decir, porque como usted trabaja en el Congreso, ¿no? Ha escuchado decir que la oficina de Relatoría y Agenda realiza la última versión, ¿no es cierto?, del autógrafo, elabora el autógrafo. Lo único que puede hacer la oficina de Relatoría y Agenda al elaborar la autógrafa es solucionar problemas que son errores indudables en el texto, indudables en el texto. Pero no puede ir más allá de eso. Estos errores indudables son errores de carácter formal. Por ejemplo, si yo digo, si yo estoy en una frase en la cual se dice tomó, ¿no es cierto? Tomó y tomo, ¿no es cierto? Si la fórmula es tomo, y le han puesto con acento, tiene que quitarle el acento, evidentemente, porque no calza, ¿no? O si hay una palabra como, por ejemplo, abocarse, ¿no es cierto?, a causa pendiente, que la han escrito con B alta, entonces tiene que escribirla con B chica. Esas son cosas mecánicas. Pero más allá de eso no se puede ir. Porque ahí se rompe el principio de seguridad jurídica. O sea, cualquiera en relatoría y agenda podría agarrar y hacer variar el texto, como ya ha pasado, ¿no? Y fueron a parar hasta el Poder Judicial. ¿No? Fueron a parar hasta el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se había roto el principio de seguridad jurídica, entre otros, ¿no? Digamos que en este momento nuestra idea es decir, ¿cómo dotamos a un texto mal escrito de una claridad muchísimo mayor? Acá conseguimos mayor claridad, pero hay un clavo metido dentro de la cabeza del corrector que dice, oye, ¿estará diciendo de que la legislación actual sobre extorsión es insuficiente? No se sabe. Si sí o si no. Y después el Congreso ha promulgado sanciones graves y no habla nada acerca de las sanciones graves. Y entonces sí tipifica, o sea, dice, este delito consiste en esto y el otro, y entonces se ha variado la tipificación. Sigue la duda. ¿Cómo se absuelven esas dudas? El autor tiene que absolverlas. El corrector no puede ponerse a adivinar. ¿No? No puede ponerse a adivinar. Entonces, no tiene que consultar esas dudas. Vamos a ver un segundo texto. Permítanme un momentito. Vamos a ver este segundo texto. Miren, miremos este asunto, ¿no? Ya lo ven, ¿no es cierto? Ya lo ven. Miremos este asunto, este texto 2, ¿no es cierto? Miremoslo desde el punto de vista de la organización del texto. Parece que todo estuviera en orden, ¿no? Parece que todo estuviera en orden. El área de despacho parlamentario del Congreso de la República está comprendida dentro de la estructura orgánica del Congreso, según el artículo 26 del Reglamento del Congreso de la República en el servicio parlamentario. Es decir, cumple funciones enmarcadas dentro del servicio parlamentario que, según el artículo 28 del Reglamento del Congreso de la República, reconoce el Estatuto del Servicio Parlamentario, aprobado mediante resolución legislativa del Congreso 002-2015-2016-R del 17 de febrero de 2016. El mismo que define los órganos, competencias y titulares de la estructura orgánica
así como los términos, condiciones y límites del régimen, la relación laboral del personal y de los cuerpos especializados que atienden y apoyan las funciones parlamentarias de la representación nacional. Pregunta. A ustedes le han presentado este texto y le dicen, ¿a usted le parece que este texto está bien hecho? Es el corrector. ¿De qué está hablando? Del despacho parlamentario del Congreso, ¿no? Y cómo Está cómo hablando se... del área del despacho parlamentario del Congreso de la... o sea, Muy bien. ¿Qué dice? O sea, ese es nuestro referente, ¿no es cierto? Ese es nuestro referente. ¿Qué comenta? ¿Qué comenta sobre el área de derecho parlamentario del Congreso de la República? su como órgano, cómo se encuentra comprendida, ¿no? Dentro de la estructura orgánica del Congreso, ¿Ya? ¿no? Y su norma legal, ¿no? Su reglamento ¿Ya? que establece su organización, ¿no? Y reconoce también como un órgano al área de despacho. Correcto. ¿Ya? Eso dice, está comprendida dentro de la estructura orgánica del Congreso, según el artículo 26 del reglamento del Congreso de la República, en el servicio parlamentario. ¿No? Es decir, cumple funciones enmarcadas dentro del servicio parlamentario. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Según el artículo 28 del reglamento del Congreso de la República, se reconoce el estatuto del servicio parlamentario aprobado, etcétera, etcétera, y empieza a hablar del servicio parlamentario, del estatuto del servicio parlamentario. Es otra referencia, ¿no? Es otra referencia. Reconoce el estatuto del servicio parlamentario aprobado, el mismo que define los órganos competentes y titulares de la estructura orgánica, así como los términos y condiciones y límites del régimen, etc. ¿Qué tiene que ver? Miremoslo de manera analítica, ¿ya? Fíjense. Ya, habla del doctor. Sí. Habla o sea, primero del órgano dentro de la estructura orgánica y luego lo mezcla con los estatutos, ¿no? Está hablando de otro. Lo mezcla mal. Lo mezcla mal, ¿no? Porque hay una conexión ahí que dice es decir, ¿no? Claro. Entonces, incompatibilidad semántica se podría decir. Sí, pero en términos generales, fíjese cómo la incompatibilidad semántica ya no es una incompatibilidad solamente de relación de términos según oración, sino de párrafos, ¿no? Hay incompatibilidad semántica. Efectivamente, hay incompatibilidad semántica, fíjese. Uno separa. Este método, ¿no? El método de análisis es poner las partes, ¿no es cierto? O sea, buscar las partes, ¿no? Desagregar, ¿no? Desagregar, ¿no? Dice, el área de despacho parlamentario del Congreso de la República está comprendida dentro de la estructura orgánica del Congreso. No hay problema. Tiene que estar, pues, dentro de la estructura orgánica del Congreso, ¿no es cierto? Ese referente, el área de despacho parlamentario del Congreso, tiene un comentario que es adecuado. ¿No? Es adecuado. Doctor, ¿podría hacer hincapié en algo? Dígame. La palabra de Congreso no debería estar en la primera letra con minúscula. Eso es optativo. Cuando uno tiene un trato diferencial con una institución, puede utilizar la mayúscula. Cuando no, efectivamente puede ir con minúscula. No hay problema. Okay. Es solamente si es que la persona le quiere dar un trato diferencial. ¿Ya? Diferencial. ¿Ya? Yo lo he copiado tal como está el texto, o sea, no. Pero la observación es válida, porque eso también hay que corregirlo. Bueno, ahora dice. El área de despacho parlamentario del Congreso de la República está comprendida dentro de la estructura orgánica. ¿Cuál es la base legal? Según el artículo 26 del reglamento del Congreso de la República, ¿no es cierto? Esta área del despacho parlamentario está en el servicio parlamentario.
es decir, cumple funciones enmarcadas dentro del servicio parlamentario, ¿no? Bueno, yo me voy al artículo 26 del reglamento, ¿no? Me voy al artículo, yo lo tengo acá, ¿no? Yo me voy al artículo 26 del reglamento y me pongo a dudar, ¿ya? Una duda sana, ¿eh? Porque también puedo corroborar que es cierto, ¿no es cierto? Entonces, me voy al artículo 26 del reglamento, ¿no? Y en el artículo 26 del reglamento dice: en la organización del Congreso se distinguirá entre el ámbito de organización y trabajo de los congresistas, que se denominará organización parlamentaria, y entre los órganos de asesoría y apoyo administrativo, que se denominará servicio parlamentario. ¿Dónde dice que el área de despacho parlamentario pertenece al servicio parlamentario en esa norma? No dice. Aquí hay una información que la persona que ha escrito eso supone de que está en el reglamento, y no está en el reglamento del Congreso. ¿Se dan cuenta? Enmarcada dentro del servicio parlamentario. Esto es cierto, ¿eh? Pero la referencia al artículo 26 del reglamento del Congreso no es una referencia válida. No es una referencia válida. Está mal citada la norma. No, ni siquiera debía haberse citado. No es que esté mal citada, sino que ni siquiera debía haber cita. Él podría haber dicho, sí, ¿no es cierto? Está competida dentro de la estructura del Congreso, ¿no es cierto? Y cumple sus funciones enmarcadas dentro del servicio parlamentario. Ahí sí está bien. Esto de acá, todo esto de acá tendría que salir, ¿no es cierto? Todo esto de acá tendría que salir. Ahí sí estaría bien. Si tiene o se podría citar, doctor, el reglamento de organización y funciones, ¿no? La norma que aprueba su reglamento de organización y funciones, porque entiendo que ahí está adjunto el organigrama, ¿no? Pero en este texto no lo hace. ¿No es cierto? Estamos analizando si el texto tiene consistencia o si no tiene consistencia. Así es. Ahorita. Ya, okay. Ahora dice que según el artículo 28 del reglamento del Congreso de la República se reconoce el Estatuto del Servicio Parlamentario aprobado mediante la resolución legislativa 02. Esta afirmación es cierta, pero ¿tiene que ver con lo anterior o no? No tiene que ver con lo anterior. ¿No? Y después dice, en este estatuto del servicio parlamentario se definen órganos, competencias, titulares de la estructura orgánica, así como términos, condiciones y límites del régimen de la relación laboral, personal y de los cuerpos de decisión, apoyan las funciones parlamentarias de la representación nacional. ¿Qué tiene que ver con el área de despacho parlamentario? Así como está dicho, no tiene nada que ver. Claro, ahí está hablando de manera ya un marco referencial más amplio, ¿no? Porque el tema que se está tratando es del área de despacho, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que ver? O sea, la pregunta es, ¿qué tiene que ver? O sea, el corrector, ¿no? El corrector hábil, ¿no? El corrector hábil agarra y dice, ¿qué tiene que ver el estatuto del servicio parlamentario con el área de despacho parlamentario? ¿Qué tiene que ver? Es otro tema. Claro, pero es otro tema. Es otro tema. Ahora, si él quisiera vincular, ¿no es cierto? Si él quisiera vincular el estatuto, ¿no es cierto?, en relación con el área del despacho parlamentario, lo que tendría que decir es, asimismo, en el artículo 28 del reglamento del Congreso, ¿no es cierto?, se reconoce el estatuto del servicio parlamentario, el cual fue aprobado por resolución tal, ¿no?, en cuya parte, ¿no es cierto?, consta que el área del despacho parlamentario pertenece, ¿no es cierto?, al servicio parlamentario. Está bien, pero no hay nexo. No hay nexo. Y este último párrafo,
describiendo, etcétera, lo que el estatuto dice, está de más. Tendría que salir. Fíjense, haciendo un comparativo, yo he tratado de rescatar todo, ¿no? Yo he tratado de rescatar todo, ¿no? Pero en fin, ya haciendo un análisis más detenido, tendría que haber dejado de lado varias cosas. Fíjense, en esta versión revisada, el área de derecho parlamentario del Congreso de la República está comprendida dentro de la estructura orgánica del Congreso. Hasta ahí estamos bien. Según el artículo 26 del Reglamento del Congreso de la República, forma parte del servicio parlamentario, es decir, cumple sus funciones al interior del mencionado servicio. Esto de acá, yo lo he conservado en el sentido de que busqué una forma de relación, pero en realidad debería salir. Esto de acá debería estar fuera. Listo. ¿No es cierto? Asimismo, esta área es reconocida por el artículo 28 del Reglamento del Congreso referido al Estatuto del Servicio Parlamentario. Falso. ¿No es cierto? Esto de acá está mal. Y en este se definen todas las estructuras parlamentarias, etcétera, etcétera. Como ya hemos dicho, y dicen en qué consiste el Estatuto del Servicio Parlamentario, y también se va. Y solamente quedaría esto. El área de despacho parlamentario del Congreso de la República está comprendida dentro de la estructura orgánica del Congreso. Lo demás no tiene que ver. No tiene que ver. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué se hace en este caso? Oye, corrige esto. Oye, pero de incongruencias. ¿No es cierto? Acá hay una serie de incongruencias. Bueno, si hay una serie de incongruencias, ¿cómo solucionamos el asunto? Porque tengo que decir algo acerca del área de despacho del Congreso de la República, ¿no? O sea, ¿por qué no pones, está comprendida dentro de la estructura orgánica del Congreso, ¿no es cierto? Y, punto aparte, son funciones del área de despacho, del área en referencia, tales y tales y tales y tales y tales y tales y tales, y depende de tales y tales y tales otros órganos. ¿Y se acabó? Y aquí hay una información, en este texto, hay una información, claro, eso ya se sabe, te los cuento porque cuando uno corrige, tiene uno también información acerca de ese tema, ¿no? Puede tener información acerca de ese tema. Yo en este caso tengo información acerca de este tema. El estatuto del servicio parlamentario ahorita no está vigente. Su vigencia ha sido suspendida indefinidamente. ¿A qué la citan? ¿A qué la citan? Entonces, aquí lo que queda al corrector le queda decir, bueno, acá esto no va y se reduce solamente a esto es lo rescatable. Y si usted quiere poner a la persona que ha enviado para corregir, ¿no? Si usted quiere poner eso en, ¿cómo se llama? O sea, que si usted quiere tener información sobre el área de despacho parlamentario, ¿no? Sencilla y únicamente tiene que tratar este tema de otra manera. Por si acaso, el área de despacho parlamentario es la que establece, es la que elabora todos los documentos oficiales, todos los documentos oficiales del Congreso. Por si acaso, para el que no... Don Olimpio, dígame. Don Olimpio ha dejado la mano ahí suspendida, pero parece que se ha ido a tomar su café. No, doctor, esa es la que levanté la mano hace un rato, pero quiero agregar ahí, ¿no? De que de alguna manera, pues el texto no está bien ordenado, ¿no? Pues hay que ordenar ahí párrafos que tienen que salir. Y dentro del estatuto, la resolución legislativa que se aprueba dentro de estas las funciones, ¿no? De las oficinas o funciones que pueden llevarse a cabo, y por lo cual hay párrafos que deben salir y algunos que pueden continuar, ¿no? Es falta ordenar nada más. Eso es nada más, doctor. Gracias, don Olimpio. La idea es esta. El texto, trátese
del Congreso, del servicio parlamentario, del estatuto, está mal armado. Y está tan mal armado que hay un solo texto, un solo párrafo, perdón, que es rescatable. Entonces, ¿el corrector qué hace? ¿Se dan cuenta ustedes que este tipo de corrección, digamos que no el tipo de corrección, sino la corrección de un texto requiere de múltiples saberes, del lingüístico, el social, el económico, el político, etc. De múltiples saberes. Muy bien, vamos a tomar un tercer texto. Permítanme, cito acá, texto 3. Muy bien. Fíjense, este es un texto, ¿no?, sobre las armas pequeñas y ligeras, ¿no? Las armas pequeñas y ligeras. Lo leo y ustedes se van a ir dando cuenta más o menos qué correcciones se le pueden ir haciendo. Dice lo siguiente: la proliferación de armas de fuego, especialmente de las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, como el tráfico de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas, etc., incrementando la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Por ello, el uso de armas de fuego con fines delictivos no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico. Ahí está todo en un solo párrafo. Así estaba el original, ¿eh? Así estaba el original. Una primera entrada a este texto es, bueno, esto es un poco largo. Este texto definitivamente es un poco largo. Aquí hay varias ideas, ¿no? Y los signos de puntuación no utiliza comas, pero no utiliza prácticamente puntos, es un problema. Vamos a ver qué ideas hay. Primero, la proliferación de armas de fuego, especialmente de las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Perfecto. Una primera idea. Segundo, asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, ¿no es cierto?, del fenómeno transnacional, ¿no? Como el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando, la piratería, el pandillaje juvenil y la trata de personas. Perfecto. Este fenómeno transnacional incrementa la capacidad operativa de las organizaciones criminales y el riesgo de que dichas armas sean utilizadas de forma letal. Correcto. Por ello, así dice el texto, el uso de armas de fuego con fines delictivos no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Entonces, yo tengo esa versión original acá y tengo acá una versión corregida. Fíjense bien en esto. La proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras, constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. ¿No es cierto? Pues es un fenómeno transnacional. Esa es una oración. Y después de la oración viene el punto. Pero dentro de la oración, dentro de esta oración, el corrector, ¿no es cierto?, el corrector se ha dado cuenta de que hay información explicativa.
Dice, la proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras, esa es la explicación. Porque si no, podría decir directamente, la proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Y está explicando que la proliferación de armas de fuego, especialmente de las llamadas armas pequeñas y ligeras, ¿no es cierto?, es una explicación. Y ahí eso tiene que ir entre comas, porque ese es el caso justamente de la coma explicativa. Una coma explicativa puede ser sacada, ¿no es cierto?, de una oración y no pasa nada con el sentido de la oración. La proliferación de armas de fuego constituye en la actualidad un fenómeno transnacional. Ahora, yo explico. La proliferación de armas de fuego, especialmente las llamadas armas pequeñas y ligeras, esa es mi explicación y tiene que ir entre comas. Tengo la segunda idea. Asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, se encuentra en relación con el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, el pandillaje juvenil y la trata de personas. ¿Qué cosa es, no es cierto? ¿Qué cosa es este fenómeno transnacional? ¿Qué se comenta de este fenómeno transnacional? Que asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, sicariato, por ejemplo, ¿no? Se encuentra en relación con el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, el pandillaje juvenil y la trata de personas. Hay una enumeración de casos con los cuales este fenómeno transnacional del uso indiscriminado de las armas de fuego, ¿no es cierto?, se produce, mejor dicho, tiene ámbitos donde se produce, ¿no es cierto?, de manera negativa. Dice, asociado no solo a los conflictos armados, es decir, hay un mercado negro, ¿no? Un mercado negro, sino también a diferentes delitos de carácter global, se encuentra este fenómeno transnacional en relación con el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas, etc. Aquí hay una enumeración larga, no es larguísima, ¿no? Es una enumeración larga. Se encuentra en relación con el tráfico ilícito de drogas. Punto y coma. ¿Por qué? Porque después va a venir el terrorismo y la delincuencia organizada. Punto y coma. ¿Cierto? El contrabando y la piratería, o sea, vienen en parejas, entonces punto y coma. El pandillaje juvenil, la trata de personas, etc. Y acá hay un uso de comas y de puntos y comas. ¿Se dan cuenta? La enumeración es un poco larga, ¿no es cierto? Se requiere del uso de puntos y comas, ¿no es cierto?, para darle mayor claridad al texto. Todo esto siempre es al interior de la oración. La oración es la unidad mínima de mensaje. Seguimos. Esto da lugar a un incremento de la capacidad operativa de estas organizaciones criminales y al riesgo de que dichas armas sean utilizadas en forma letal. Punto. No hay por qué utilizar otro signo de puntuación. Y ahora viene el texto final. Por ello, es decir, en razón de lo que acabo de decir, de que están unidas con el narcotráfico, ¿no es cierto?, de que favorece la operación de organizaciones criminales, etc. El uso de armas de fuego con fines delictivos, no solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, sino también un peligro para la seguridad pública internacional, el derecho a vivir en paz, la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. ¿Qué ha pasado acá? ¿No es cierto? Que ha habido varias enumeraciones. Y cuando hay varias enumeraciones sucesivas, ¿no es cierto?, sucesivas, ¿no?, entonces hay que utilizar las comas o los puntos y comas. Vamos a ver qué es necesario aquí. Por ello, o sea, en consecuencia, coma, el uso de armas de fuego con fines delictivos, esa es una coma explicativa.
El uso de las armas de fuego no solo representa una amenaza, el uso de las armas de fuego con fines delictivos es explicativo, ¿cierto? No solo representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de cualquier país, como antes del sino, ¿no? Sino también un peligro para la seguridad internacional, un elemento, coma, el derecho a vivir en paz, otro elemento, la estabilidad, y después viene ya la I final, y el desarrollo socioeconómico de los pueblos. Entonces, ya no solamente hemos aislado, fíjense, pónganlo en, digamos, mírenlo comparativamente hablando, ¿no? Hemos aislado párrafos. Ya no es un solo párrafo, son 4 párrafos. Al interior del párrafo, ¿no es cierto?, de cada párrafo, hemos corregido, ¿no es cierto? Porque hemos dicho, ajá, y acá hay una explicación, eso va entre comas. Acá hay una enumeración sucesiva, entonces puede haber lugar a confusión, vamos a votarlo de manera extradial, le ponemos punto y coma y lo movemos por parejas, ¿no es cierto? Por palabras emparejadas, ¿no es cierto? Palabras emparejadas, ¿no? Es decir, por dúos de palabras, ¿no? Y después, cuando no hay necesidad, tranquilo, empieza y el punto y aparte. Y después viene, también empieza un punto final, en este caso, económico de los pueblos, pero adentro, comas, ¿no es cierto? Adentro, comas. Entonces, si ustedes leen este texto, tiene mucho mayor claridad que este que está acá a la izquierda. ¿Hay alguna pregunta sobre Elvis Portilla? Dígame. Sí, doctor, sobre el texto. Sí. Ya, a ver, donde ahí en el segundo párrafo dice asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. Ese asociado no podría ir también junto al primer párrafo, después de transnacional, coma, asociado no solo a los conflictos armados. Esa es mi consulta. Sí. No, lo que pasa es que acá tiene usted un verbo. ¿Ya? Esta manera de construir no es usual. No es usual. Porque yo podría decir, yo podría cambiar esto y decir lo siguiente. Este fenómeno, ¿no? Este fenómeno transnacional, ¿no? Se encuentra asociado, ¿no? Se encuentra asociado, ¿no? No solo a los conflictos armados, ¿se da cuenta? Sí, ahí, si ese fuera el caso, entonces ahí sí le encuentro ya, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Pertinente ya que en otro párrafo. Pero no sé si estaría correcto, esa era mi consulta, ¿no? Utilizar esa palabra asociado en el inicio del párrafo. Claro, es que esa construcción es una construcción es una construcción bien hecha, pero no es frecuente. Este fenómeno transnacional se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, ¿no es cierto? Y ahí que tendríamos que cambiar. Relacionados con, ¿no es cierto? ¿No? Relacionados con, y ahí se cambia con el narcotráfico ilícito de drogas, el terrorismo y la delincuencia, cuando yo hablaba de pareja, ¿no? El terrorismo y la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, el plantillaje juvenil, la trata de personas, etc. ¿No? Entonces, si usted, yo adopté esa fórmula, ojo, le quiero dar la razón para ver cómo empecé con asociado, para no repetir este fenómeno transnacional, pero
Si es necesario repetirlo, en este caso no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y podríamos empezar también en vez de la palabra por dicho fenómeno, o sea, arrancar con esa palabra dicho, en un párrafo nuevo. Puede darse ese caso y puede haber otro también. Le doy otra posibilidad. Dicho fenómeno transnacional, perfecto. ¿Ya? Pero le puedo dar otra referencia, ¿no es cierto? Y le puedo decir, el fenómeno, ya está acá, ¿no es cierto? ¿No? El fenómeno en referencia o referido, ¿no? Referido, ¿no? Podría darse este caso, así también, ¿no? El fenómeno referido se refiere a este que está acá, pues, ¿no? El fenómeno referido se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global. Es otra posibilidad también, ¿no? O si no, Sí. el fenómeno en mención también. Hay otra posibilidad, ¿no es cierto? El fenómeno en mención, ¿no es cierto?, se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, ¿no es cierto? ¿Listo? Podría ser también el citado fenómeno. También. El citado fenómeno, ¿no es cierto?, se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global relacionados con el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando y la piratería, etcétera. ¿Se da cuenta? Doctor, y aparte de ello, tengo una inquietud también sobre el correcto uso, ¿no?, de las comas y el punto y coma. En este caso que usted utiliza el punto y coma para separar el tráfico ilícito de drogas, punto y coma, el terrorismo y la delincuencia organizada, punto y coma, el contrabando y la piratería. ¿Por qué punto y coma y por qué no coma ahí? Claro. Bueno, lo primero que tengo que decirle es que eso es una cuestión de criterio. De criterio. En mi criterio, y usted puede tener un criterio distinto, ¿no? En mi criterio, acá hay una enumeración de muchos componentes. Uno es delitos de carácter global, relacionados con el narcotráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia organizada, el contrabando, la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas. Son nueve elementos. ¿Ya? Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver. No solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global relacionados con el tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué le puse punto y coma? Porque a lo siguiente son dos elementos: terrorismo y la delincuencia organizada. Los detalles son otros dos elementos: contrabando y la piratería. Y después, bueno, ya hay que rematar, ¿no? El pandillaje, la trata de personas, etc. Ah, correcto, correcto. No, pero es una cuestión de criterio. Usted también podría haber dicho con el tráfico ilícito de drogas, le pone coma, el terrorismo, le tiene que quitar la I acá, ¿no es cierto? La delincuencia organizada, ¿no es cierto? El contrabando, coma, la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas, etc. También puede ser. También puede ser. Yo lo he puesto con puntos y comas y les he agregado la I, ¿no es cierto?, para jugar en pareja, porque me pareció que era un poco largo. Era un poco largo. Y que la lectura se iba a hacer un poco... O sea, diferente relacionado con el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, la delincuencia, el contrabando, la piratería, ¿no? Acá tendríamos que ponerle una coma, ¿no? El pandillaje juvenil, la trata de personas, etc. Ahí no hay error, ¿eh? Pero como te digo, ahí hay cuestión de criterio. Correcto. Sí. Doctor, y la palabra, disculpe, la palabra, así como también se podría introducir en el intermedio. Pero por supuesto, pero eso es otro tratamiento, lo vamos a ensayar, ¿ya? Lo ensayamos. El citado fenómeno se encuentra asociado no solo a los conflictos armados, sino también a diferentes delitos de carácter global, ¿no es cierto?
entre global. Doctor, una pregunta. Pueden ser, ¿no es cierto? O pueden estar relacionados, ¿no? Pueden estar, un ratito acá, estos pueden estar relacionados, ¿no es cierto? Pueden estar relacionados con el narcotráfico, ilícito de drogas, el terrorismo, ¿no? Así como con, ¿no? Así como con la delincuencia organizada, el contrabando, la piratería, el pandillaje juvenil, la trata de personas, etc. Son diferentes tipos de recursos que se utilizan y también puede ser así. Está muy bien eso. Gracias, doctor. No, qué ocurrencia. Hay dos personas que tienen la mano alzada, pero no logro. Olimpio, dígame, don Olimpio. Bueno, doctor, tan solo porque no, como quiero saber exactamente de una palabra acá que está separada con guión, socioeconómico. ¿Por qué lo separan? Porque a veces no, esa parte no he entendido. Bien, buena pregunta. La Real Academia admite las dos posibilidades. Si usted desea escribirlo con, ¿dónde estamos? ¿En qué parte está socioeconómico? A ver, Al final. al final, ¿no? Al final. Sí, puede escribirse así también, puede escribirse así también. No hay ningún problema. Las tres son admitidas. ¿Ya? La otra era de alguna manera porque yo he entendido de que el punto y coma, de acuerdo que lo que ha señalado usted, está agrupado varios casos, ¿no? Entonces, el punto y coma, Varios elementos, sí. varios elementos para diferenciar esos elementos se pone punto y coma. Y ahora otro sería que cada uno, una coma, se podría, yo pienso que es el criterio de cada persona, cómo lo quiere resaltar su redacción, yo pienso, ¿no? No, eso es correcto. Lo que usted dice es correcto. El uso del punto y coma supone el uso del criterio de organización del texto. Pero eso sí, si la enumeración es muy larga, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí consideré que había una enumeración no muy larga, pero sí que merecía puntos y comas. Si la enumeración es muy larga, hay que utilizar el punto y coma. Si usted tiene, por ejemplo, enumerados 20 elementos uno detrás de otro, no los puede poner en comas toditos. No, ahí hay algo que no estaría bien. El punto y coma es como un descanso respecto del ritmo que lleva, porque la escritura tiene un ritmo, ¿no? Entonces, del ritmo que lleva el texto. El punto aquí es que ¿cuál es el criterio para agrupar? ¿Cuál es el criterio para agrupar este y el otro, punto y coma, este y el otro, punto y coma, o este y este, punto y coma? ¿Cuál es el criterio, no? Eso sí, ese criterio ya depende del redactor, en este caso del corrector, ¿no es cierto? El corrector. Pero cuando hay una extensión larga de elementos, el punto y coma, eso se nota mucho cuando uno tiene que, cuando uno utiliza una oración tras otra, y la separa por coma, y de repente las oraciones son muy largas, entonces hay que colocar necesariamente el punto y coma. Un profesor, me ha hecho recordar usted una anécdota muy simpática. El profesor me decía, un profesor de primaria, en el colegio, me decía, la coma es como uno, cuentas uno, el punto y coma cuentas dos, y el punto cuentas tres. O sea que cada vez que yo leía había una coma, uno y continuaba, y me encontraba con otra coma y contaba mentalmente uno y continuaba. Cuando había un punto, contaba tres. Cuando me encontraba con un punto y coma, contaba dos. No, pero es un tema de pausas, ¿ah?
Es un tema de pausas. La escritura también tiene un ritmo y la enumeración puede llegar a cansar. Sí. Doctor, ¿cuándo es la palabra compuesta? ¿Perdón? La palabra compuesta. ¿Cuándo es una palabra compuesta? Hay varios casos de palabras compuestas. En primer lugar, por ejemplo, estas palabras como socioeconómico, ¿no? Esa es una palabra evidentemente compuesta, ¿no? O aerodinámico, por ejemplo, son palabras compuestas. Después podríamos también hablar de palabras compuestas cuando decimos esta persona es franco-alemana, ¿no? Franco-alemana. O sea, es francesa, vive en Alemania o tiene la doble nacionalidad, ¿no es cierto? Podemos decir que es franco-alemana. O si no, también las palabras compuestas pueden ser los adverbios terminados en mente, porque yo digo, claramente es evidente que se ha formado con el adjetivo clara y con la terminación mente, ¿no es cierto? Ahí se ha formado un adverbio, no claramente palabras compuestas. Ahora, el manejo de la acentuación de la tilde en las palabras compuestas va a depender. Por ejemplo, si yo digo socioeconómico, es evidente que el acento va en nómico, ¿no? O sea, no, ¿no? En la O de no, de la sílaba no, porque es una palabra esdrújula, ¿no? Si yo digo ágilmente, ¿no es cierto? Los terminados en mente, los adverbios terminados en mente, van a conservar la tilde si es que el adjetivo la tenía. Por ejemplo, en ágil se escribe con la A tildada, ¿no es cierto? Porque es una grave terminada en L. Entonces, si yo digo ágilmente, va a conservar la tilde. Si digo fácilmente, también, porque fácil tiene la tilde en la A de la sílaba fa, ¿no es cierto? Es una palabra grave terminada en L. Pero si digo comúnmente, común tiene una tilde y entonces comúnmente va a conservar el acento en la de común, ¿no es cierto? Pero si digo grave, grave no tiene ninguna tilde por ningún lado, entonces la uno con mente y entonces queda así nada más como está, ¿cierto? Cuando hay la composición con la terminación mente, la palabra que se une con mente conserva la tilde si es que la tiene originariamente, ¿no? Ahora, si usted dice, por ejemplo, histórico-geográfico, ¿no? Ahora, según la Real Academia, puede escribirse junto. Entonces, si usted lo escribe junto, es histórico-geográfico, es una esdrújula, porque el acento está en gra, histórico-geográfico. Entonces lleva acento en gráfico. Pero si las escribe separadas, histórico es una esdrújula, lleva su acento, y gráfico, y geográfico, que también es esdrújula, lleva su acento por su cuenta, ¿no? Esas son las reglas de acentuación de las palabras compuestas, ¿no? De las palabras compuestas. Ahí hay en la academia hay flexibilidad para ese manejo. Hay flexibilidad para ese manejo. Gracias, doctor. No, al contrario, don Olimpio, para servirlo. Le voy a enviar un PowerPoint a ese respecto. ¿Hay alguna otra pregunta que deseen hacer? ¿Se dan cuenta? La corrección de estos textos, vamos a ir viendo textos un poco más complejos, evidentemente, ¿no? La corrección de estos textos implica el corrector que tenga varios saberes, o sea, que sepa varias cosas, varios saberes, ¿no? O sea, no solamente lingüísticos, sino también que conozca la materia, ¿no? Sobre la cual el lenguaje, en la materia que el lenguaje está transmitiendo, ¿no? Que este proceso comunicativo está transmitiendo. Muy bien. Como les anuncié en el WhatsApp del curso, tengo ahora una reunión de honras fúnebres y sí, tengo que asistir. Ha muerto un amigo muy querido mío y
tengo que acompañarlo. Y en ese sentido tengo que agradecerles el esfuerzo que han hecho para venir a esta clase. Nos vemos en la próxima clase, ¿correcto? Si es que no hay ningún inconveniente. Correcto, doctor. Muchas gracias. Muy agradecido. Luis, eso usted muy amable. Ok. Nos vemos Gracias. entonces. Gracias, doctor. Ok, hasta luego. Qué ocurrencia, qué ocurrencia. Tenga muy bonito fin de semana, doctora. De igual manera, don Olimpio, de igual manera, buen fin de semana para todos.